Pues, entonces, voy a empezar a grabar la sesión del día de hoy, agradeciendo pues, por estar aquí presente. Esperemos de que, bueno, en el transcurso de la hora, el resto de tus compañeros se siga sumando, o si no, pues tienen a la mano la grabación en la plataforma. Me presento, mi nombre es Pau Guachamín, soy ingeniero mecánico de la Universidad de San Francisco y bueno, actualmente me encuentro terminando mi maestría en sistemas automotrices. Para este módulo, pues he sido el docente encargado de impartir la clase de autotrónica. Un poco, pues lo que aprenderemos en esta clase es conceptos básicos de electricidad y electrónica aplicado en lo que es el automóvil. Entonces, conforme vayamos aprendiendo los contenidos que tenemos en la clase, pues ustedes entenderán la dinámica en la que nosotros vamos a participar. En virtud del tiempo, pues vamos a dar inicio con la presentación de las diapositivas. Entonces, bueno, el día de hoy, a manera introductoria, pues lo que aprenderemos un poco será sobre el manejo del osciloscopio y también lo que es el escáner automotriz. A estos dos elementos, pues los podemos empezar definiendo como herramientas de diagnóstico automotriz. ¿Qué quiere decir esto de herramientas de diagnóstico automotriz? Pues que estas herramientas nos permiten diagnosticar problemas, inconvenientes o fallas que puedan estar en nuestro vehículo. Un poco aquí es importante hacer hincapié en la diferencia entre un osciloscopio y un escáner, ya que en ocasiones, pues, perdón, la gente tiene a confundir un poco y pensar que con un osciloscopio se puede hacer las mismas acciones que con un escáner. Un poco hay que tener en cuenta las prestaciones que tiene cada uno de ellos. Por un lado, el escáner nos permite realizar un monitoreo en tiempo real del estado de todos los sensores que cuenta nuestro vehículo, además de poder leer y eliminar códigos de falla. Obviamente que para hacer esto último, pues tendremos que eliminar o suprimir el problema de raíz, ya que si no realizamos esta acción, pues el código de falla regresará de manera latente. Adicional a ello, pues el osciloscopio lo que nos ayuda, perdón, el escáner lo que nos ayuda es a tener una comunicación directa con la computadora, la EQ o unidad electrónica de control, y lo que nos permite básicamente con ello es de que nosotros, dependiendo el escáner que utilicemos, realizar un test de los diferentes sensores y actuadores en tiempo real. Entonces, para recordar, un escáner nos permite tener una comunicación directa con la computadora. Por otro lado, el osciloscopio no nos permite tener esta comunicación directa frente a la computadora. Esta herramienta de diagnóstico lo que nos permite es conocer las señales de onda de los diferentes sensores. Y dependiendo del tipo de sensor que sea, pues nosotros podemos apreciar la señal de onda y a partir de ello, pues diagnosticar si es que el sensor funciona de manera correcta o por el contrario, si es que tiene algún tipo de inconveniente. Una de las ventajas en este punto relacionado al osciloscopio es que nos permite conocer con mayor exactitud el estado real de los sensores, esto poniéndole un poco de relación con el multímetro, ya que de cierta manera el multímetro nos limita un poco únicamente a medir valores, sea de voltaje, amperaje o un poco de los valores que manejan las señales de los diferentes sensores, pero no podemos tener un diagnóstico completo y saber si es que un sensor funciona o no. Ayudados por un osciloscopio, pues podremos conocer, como les comenté, el estado real de uno de los sensores. ¿Cuál es un poco más detallado lo que podemos comentar cuando hablamos del osciloscopio? Como les dije, el osciloscopio lo que nos permite es identificar las diferentes señales de onda que son dados por los diferentes sensores de los vehículos. Dentro del campo automotriz, pues podemos encontrar osciloscopios digitales netamente de uso electrónico o también osciloscopios enfocados en lo que es la parte automotriz. Por ejemplo, tenemos uno de los más utilizados son osciloscopios de Hanken, los cuales necesitamos conectarnos nosotros a una computadora para poder apreciar las diferentes señales de onda. También dependiendo de un poco la parte económica, también podemos encontrar osciloscopios con pantalla integrada que nos permiten
de igual manera tener un poco de mayor maniobrabilidad en el momento de nosotros estar buscando o interpretando las señales, ya que como les dije, si es que solo utilizamos el módulo del osciloscopio, pues necesariamente necesitaremos una computadora para poder apreciar estos datos. Aquí lo importante es darnos cuenta de que podemos encontrar cuando utilicemos el osciloscopio dos tipos de ondas, dependiendo más que nada del tipo de sensor que nosotros estemos utilizando, pudiendo ser este sensor inductivo o sensor efecto Hall. Un poco aquí hacer hincapié de que una manera fácil y rápida de nosotros darnos cuenta qué tipo de sensor estamos por manipular es fijarnos el número de cables o el número de pines que posee este sensor. Si es que el sensor es de dos cables, estaremos hablando de un sensor inductivo, una señal de onda, como la podemos apreciar en la pantalla, y por el contrario, si tenemos un sensor de efecto Hall, pues tendremos una señal cuadrada y pues nos guiaremos porque este tipo de sensores cuenta con tres cables. Entonces, un poco aquí para que vayamos adentrándonos en el tema de lo que es el reconocimiento de sensores y actuadores y que podamos identificar, recordando, pues, del tipo de sensor que nosotros tengamos en nuestro vehículo, pues, para poder realizar una interpretación correcta de la misma. Centrándonos nuevamente en la señal de sensores inductivos, pues, estos pueden encontrarse en rangos positivos o negativos, un poco dependiendo del ciclo en el que esté trabajando el vehículo. Aquí podemos ver una señal de onda convencional que, bueno, sin entrar adentrarnos mucho a saber exactamente de qué tipo de sensor, aunque puede ser un sensor CKP, sensor de posición de cigüeñal, sensor CMP, sensor del árbol de leva, sensor de velocidad, entre los más importantes, pues lo que al tener una onda completa nos informará que el estado del sensor es correcto. Si por el contrario la señal presenta irregularidades en su forma o cortes, esto será un indicativo claro de que existe alguna interferencia dentro del sensor y lo cual deberemos nosotros investigar cuál es el problema de raíz para de esta manera solventar el inconveniente. Adicional a ello, otra de las ventajas que nosotros tenemos al utilizar un osciloscopio es poder medir señales de tensión continua. ¿A qué nos referimos con señales de tensión continua? Pues a la potencia o a la variación de voltaje que existe. Si es que nosotros tenemos una señal de tensión continua, como la tenemos aquí en la imagen, pues obviamente redundando un poco, si es que hablamos de continua, pues será una línea horizontal sin ninguna irregularidad. Si se mantiene constante, pues nosotros sabemos que la tensión que no tenemos pérdidas de tensión o por el contrario tampoco tenemos aumento de tensión. Lo que nos informará esto es de que funciona todo de manera correcta, teniendo como ejemplo pues la tensión o la caída de tensión que muchas de las veces se sufre en el vehículo pues cuando se entra en funcionamiento el motor de arranque. A continuación de ello, pues también podemos encontrar señales de tensión continua variable. ¿A qué nos referimos un poco con esto? Es a la manera en la que el sensor empieza a ciclar o empieza a entrar en funcionamiento, dependiendo obviamente del tipo de sensor, pues, y un poco del valor, de los valores en los que nosotros estemos apreciando en el osciloscopio, pues nosotros antes que nada tenemos que manipular el tiempo y el tribol en el que trabaja la señal para de esta manera pues poder apreciarla de una mejor manera. Si es que nosotros hacemos un zoom, como es el ejemplo de la imagen, pues nosotros podemos apreciar de mejor manera cómo está funcionando nuestro sensor. Entonces, como les decía, si vemos una señal variable como la que tenemos aquí, pues apreciaremos de que dependiendo del sensor, pues se encuentra cicleando o funcionando de manera correcta. Por el contrario, si es que encontramos, regresando a la diapositiva anterior, una señal continua o recta, dependiendo del valor en el que estemos trabajando, pues nos podría también dar un indicativo de que existe algún inconveniente, ya que la mayoría de los sensores, como conocemos, necesitan estar en constante monitoreo del comportamiento del vehículo. Entonces, es un poco raro encontrar señales de tensión continua en los sensores del vehículo.
Por el otro lado, pues como comentábamos en un inicio, si tenemos sensores de efecto Hall, pues la señal que nosotros podemos apreciar en el microscopio será una señal cuadrada. Esta señal cuadrada, pues la mayoría de veces será señal positiva y bueno, un poco dependiendo del tipo de sensor, la señal variará de 0 a 5 voltios o de 0 a 12 voltios. Aquí lo importante es tener en cuenta que la señal, que siempre que nosotros encontremos una señal cuadrada, pues deberemos mantener unos valores de voltaje constante, ya que esto será un claro indicativo pues, de que el vehículo se encuentra funcionando de una manera correcta. De igual manera, si es que nosotros encontramos, al nosotros admirar en el microscopio, perdón, en el osciloscopio, alguna irregularidad dentro de la señal cuadrada, pues será un indicativo de que existe algún tipo de interferencia, un poco aquí haciendo hincapié de que el sensor Hall tienen mayor probabilidad de sufrir interferencias en relación a un sensor inductivo. ¿Por qué? Porque el sensor Hall, al contar con tres cables, tendremos un cable positivo, un cable negativo y un cable de señal. Casi siempre el cable negativo es un cable enmallado, pues que permite que todas esas interferencias no ingresen a la señal. Un poco lo que sucede en algunas de las ocasiones es de que este material llega a deteriorarse y provoca pues que exista una pérdida de la señal. En el caso de un sensor CKP, al funcionar en valores sumamente bajos de voltaje, pues es susceptible, como les comenté en un inicio, a tener problemas o inconvenientes de pérdida de la señal. Por otro lado, tenemos al escáner automotriz y bueno, un poco aquí dependiendo más que todo del enfoque que nosotros tengamos en industria y por otro lado el tema del presupuesto, nosotros estaremos en la facultad de poder adquirir A o B tipo de escáner. Aquí lo importante es tener en cuenta, antes de hablar de los diferentes modelos o variantes de los escáneres, tener en cuenta el modo de comunicación que estos tienen un poco como antecedente histórico, por así mencionarlo, pues sabemos que existen sistemas OBD1 y OBD2. Los sistemas OBD1 pues fueron implementados en los primeros sistemas de inyección que aparecieron, pero una de las desventajas de los sistemas OBD1 era de que el modelo del socket variaba de fabricante en fabricante y el otro pues de que los códigos de falla tenían diferentes apreciaciones o modos de poder diagnosticarlos. Uno de los más conocidos dentro del sistema OBD1 era que nosotros podíamos puentear dos pines, aproximadamente el pin 3 y el pin 7, y entraba en modo de análisis. ¿Cómo nos dábamos cuenta que entraba en modo de análisis? Pues nosotros apreciábamos la luz del check engine o la luz testigo 1000 que se encontraba encendida. Al encontrarse encendida, pues empezaba a realizar pequeños destellos y bueno, nosotros teníamos que estar atentos a esos destellos para poder interpretar el código de falla que nos daba. Por ejemplo, hacía un destello primero de 3 veces y después de 2, entonces nos daba un código de falla 32. Posterior a ello, pues teníamos que buscar en el manual de servicio a qué significaba ese código de falla y a partir de ello pues solucionar el problema. Un poco lo que se mejoró con el sistema OBD2 pues que era una comunicación o un mecanismo de comunicación universal que hoy en día lo utilizan la mayoría de los vehículos y que permite pues de cierta manera la versatilidad de poder utilizar escáner multimarca. Entonces aquí un poco para que tengamos en cuenta cómo se desarrollaba el sistema OBD y cómo, bueno, la mayoría de las personas, si es que hemos tenido la oportunidad de manipular un escáner automotriz, pues sabemos lo sencillo que es manipular un sistema de comunicación OBD2. A partiendo de este punto, pues en el mercado podemos encontrar diferentes tipos de escáner. Un poco como les comenté, depende de la parte económica y sobre todo del enfoque que nosotros tengamos para adquirir uno u otro tipo de escáner. Aquí un poco haciendo hincapié lo interesante o lo importante es de que nosotros tengamos una idea clara de para qué necesitamos un escáner, ya que muchas de las veces, tal vez es solo por la única idea de decir de ser un atractivo para los clientes, que decimos, no, mi taller de servicios tiene un escáner. Muchas de las veces los técnicos automotrices adquieren un escáner sin tener el entrenamiento previo. Tienen un escáner de $3,000, $4,000, pero lamentablemente no saben cómo utilizarlo.
Entonces aquí lo importante más que nada es tener una buena preparación previa para poder analizar de manera correcta los diferentes códigos de falla que pueden aparecer en los vehículos y a partir de eso hacer un buen diagnóstico y hacer una buena reparación. No es que quiera decir con ello de que les desaliento a que utilicen un escáner barato, dependiendo un poco el enfoque o el tipo de vehículos a los que nosotros estemos eh, trabajando, pues dependerá que utilicemos A o B tipo de escáner. Este tipo de escáner son los básicos que en el mercado pues los podríamos encontrar desde un rango de 60 70 dólares el más barato, pero se limita únicamente a indicarnos los códigos de falla. Si es que nosotros necesitamos borrar ese código de falla, pues estos escáneres no nos permiten realizar ese procedimiento, teniendo pues muchas de las veces que tener que utilizar otro escáner más completo o bueno, en algunos casos pues únicamente desconectando los bornes de la batería, que obviamente no es lo más óptimo. Así que un poco, como les comenté hace un inicio, pues tengamos en cuenta el enfoque que le vamos a dar y a partir de ello, pues adquirir un tipo de escáner que nos ayude a solventar y a destacarnos dentro de la industria. Aparte de los escáneres convencionales, pues también contamos dentro de la industria con escáneres automotrices específicos para cada marca, es decir, equipos de diagnóstico oficial de cada marca. Por ejemplo, el sistema BSM que utilizan en Chevrolet, del IDS, de la Ford, que bueno, son módulos de comunicación directa que permiten tener acceso a la mayor cantidad de funciones dentro del vehículo, poder manipular de mejor manera la unidad electrónica de control y también tener acceso a la nube del fabricante y de esta manera pues descargar las actualizaciones si el vehículo así lo requiera. Un poco aquí lo malo, se podría decir, con este tipo de sistemas es de que no están al alcance de todos los técnicos, únicamente pues lo cuentan las casas comerciales autorizadas. En este punto, pues, es un poco complicado que como talleres multimarca, pues se tenga acceso a este tipo de tecnologías. Hay A o B excepciones, pero básicamente es importante saber los diferentes tipos de escáner que nosotros encontramos. Por último, tenemos los escáneres multimarca que varían dependiendo el país de fabricación y un poco pues también los convenios que tiene cada una de las casas fabricantes de los escáneres. Algunos escáneres permiten tener mayor facilidad con vehículos asiáticos, otros con vehículos europeos. Bueno, un poco, como les dije, esto dependerá del enfoque en el que nosotros estemos desenvolviéndonos o en el que estemos trabajando para adquirir A o B tipo de escáner. Este tipo de escáner multimarca pues nos da la opción, justamente como su nombre lo dice, de poder utilizarlo en las diferentes marcas de vehículos. Aquí lo importante es cuando nosotros adquirimos un escáner multimarca, pues saber la correcta interpretación de modelos, ya que como les comenté en un inicio, si nosotros no tenemos esa preparación previa, más que nada en tema de sistemas de inyección, pues será complicado para nosotros poder encontrar A o B tipo de vehículo. Pongo por ejemplo, aprovechando la imagen de la diapositiva, si es que alguno de ustedes conoce el escáner G-Scan 2, pues cuenta con una interfaz sumamente sencilla para los técnicos, pero aquí lo importante es de que, por ejemplo, si tengo un vehículo Aveo, un Chevrolet Aveo, no voy a ingresar con el escáner por Chevrolet. Hay que saber, eso digo un poco aquí, la experiencia que cada uno tenemos dentro del industria. Por ejemplo, si quiero entrar con un escáner a un vehículo Aveo, pues deberé ingresar por Daewoo, porque Daewoo es la casa matriz del fabricante. Entonces ahí buscaré Daewoo, Carlos, Daewoo Aveo, dependiendo del modelo, y podré ingresar a tener comunicación directa entre el escáner y la unidad electrónica de control. Y así pues dependiendo de los diferentes fabricantes, pues deberemos hacer las diferentes interpretaciones. Como les comenté, más que todo esto va de la mano un poco también con la experiencia que cada uno vamos adquiriendo en el día a día. Nuevamente, es por ello que, que soy un poco insistente en recalcar que dependiendo de la experiencia que nosotros tengamos, pues optemos por utilizar A o B escáner. Si queremos utilizar un escáner multimarca con muchas funciones, pues será importante que nosotros conozcamos el entorno de la industria, el entorno de vehículos con el que nosotros trabajamos y que también tengamos unos conocimientos previos en la parte de inyección electrónica para de esta manera, pues utilizar el escáner de la manera más óptima.
Aquí, como último punto, hablando de las herramientas de diagnóstico, es tomar en cuenta que muchas de las veces las personas tienen ese mal concepto de interpretar de que es lo mismo tener un escáner que tener un osciloscopio o tener un multímetro. Tal vez existe ese concepto erróneo de que muchas de las veces algunos técnicos he escuchado que dicen que no importa, cualquiera de los tres sirve, los tres hacen lo mismo. Hay que tener en claro que cada una de estas herramientas de diagnóstico, como comentamos en un inicio, pues tiene una finalidad en particular. A manera de resumen, pues sabemos que el osciloscopio pues lo podemos encontrar de diferentes maneras en el mercado, dependiendo de ello variará su precio. Y obviamente la principal virtud de un osciloscopio es, como les había comentado, pues admirar las señales de onda de los diferentes sensores. Un escáner automotriz no nos permite al 100% apreciar las señales de onda. Para poder apreciar con un escáner automotriz las señales de onda de A o B sensor, pues necesitaremos obligatoriamente pues contar con el kit adicional de osciloscopio en el escáner, perdón, y de esta manera pues poder utilizar el escáner al 100%. La ventaja es que en cambio con el escáner nosotros podemos monitorear el estado de los sensores en tiempo real, borrar códigos de fallas, cosa que el osciloscopio prácticamente nunca nos permite. Por otro lado, el multímetro pues sería una herramienta básica de diagnóstico que nos permite básicamente conocer los voltajes en los que trabajan los diferentes sensores y actuadores. De igual manera, aquí lo importante es de que también ver un poco, tener esa idea, ese concepto de pensar a futuro qué es lo que nosotros queremos lograr al adquirir este tipo de equipamiento. Por ejemplo, la mayoría de técnicos, creo que no me van a dejar mentir, utilizamos o tenemos un multímetro convencional como el amarillo que tenemos aquí, que lo encontramos en el mercado desde unos 10, $12 y que muchas de las veces decimos con tal de que mida continuidad y nos indique el voltaje de la batería, suficiente. Hay que pensar un poco más en grande, ir un poco más allá y pues obviamente dependiendo de que si nosotros estamos empezando y estamos posicionados, pues hacer una inversión que nos sirva a futuro, porque de cierta manera tampoco es negocio hacer un doble gasto. Primero adquirir un equipo barato y después adquirir un equipo caro. Mejor sería, pues como recomendación, pues siempre tratar de tener una idea precisa de lo que nosotros buscamos y a partir de ello, pues elegir A o B tipo de herramienta de diagnóstico. ¿Esto qué nos permite hacer? Justamente nos da la facilidad de que nosotros podamos diagnosticar, que podamos ser un poco más visibles dentro de la industria, porque básicamente como conocemos hoy en día, la industria automotriz en el tema de talleres multimarca, pues es un sector bastante competitivo, más que todo porque la mayoría de las personas, pues muchas de las veces sin tener unas bases de conocimientos previos, pues opta por emprender con este negocio. Lo que aquí tratamos de hacer a partir de estos módulos es instruirles un poco a que tengan bases sólidas y a partir de ello, pues sean mucho más competitivos dentro de la industria. Siguiendo un poco con el tema del protocolo OBD, pues lo importante es nuevamente hablar para qué sirve un sistema OBD o cuál es la finalidad. Pues aquí podemos partir de la idea de que un sistema OBD lo que nos ayuda o nos indica es cuando existe algún inconveniente dentro del sistema electrónico del vehículo y más que nada cuando el índice de contaminación es 1.5 veces más que el permitido por norma o por fabricación. Muchas de las veces se tiene el concepto erróneo de que el OBD, que cuando se enciende la luz de testigo 1000 o la luz de check engine, es un indicativo de que alguna bujía no funciona, lo cual estaría erróneo, sería un concepto erróneo, ya que el sistema OBD y más que nada cuando se genera una señal de falla es porque alguno de los sensores se encuentra con algún inconveniente. Los más comunes son problemas en sensores de oxígeno, también podemos tener a veces pérdida de señal en el sensor CKP, pérdida de voltaje en el sensor TPS o si tiene módulo electrónico de aceleración, pues inconvenientes con el módulo APP. Entonces, en fin, siempre tener en cuenta la idea de que un sistema OBD o cuando hablamos nosotros de protocolo de comunicación OBD nos permitirá conocer el estado
únicamente de sensores. Actuadores, pues por ejemplo, una bujía no cuenta con un mecanismo que nosotros nos permita medir el estado. ¿Cuál es el mecanismo que nosotros nos permite medir el estado, por así llamarlo, del estado de una bujía? Pues es la combustión o el grado o el nivel de combustión que realiza el vehículo. Si tenemos una combustión completa, pues será un claro indicativo de que la bujía funciona de manera correcta. Por el contrario, si tenemos una combustión incompleta o irregularidades en el proceso de combustión, pues uno de los puntos a analizar será justamente la bujía. Aquí es importante tener en cuenta que dependiendo de la procedencia de cada vehículo, pues varía la posición en la que se encuentra el conector OBD2. Muchas de las veces las tenemos en la parte baja del volante, en el lado del conductor. En vehículos europeos, pues muchas de las veces las encontramos en las gavetas, en un sector en específico, obviamente bien protegido. Y en algunos vehículos asiáticos o en algunos otros americanos, pues encontramos el socket OBD2 debajo del freno de mano. Aquí importante pues también que nosotros tengamos un poco la referencia del vehículo que vamos a analizar, más que todo para tener en cuenta o tener una clara idea de dónde se encuentra el sensor OBD2, porque si tenemos un vehículo, se me ocurre un vehículo americano que tiene el socket OBD2 debajo del freno de mano y estamos buscando por debajo, perdón, del volante o estamos buscando por la cajuela, pues nosotros perderemos un poco de prestigio, ya que el cliente pues se sorprenderá de que no conocemos la ubicación del conector OBD2. Entonces aquí importante pues, dependiendo del el flujo de vehículos que nosotros atendamos, pues ir nutriéndonos de mayor cantidad de conocimientos y pues evitar estos inconvenientes para de esta manera pues engrandecer un poco pues la profesión que nosotros tenemos. Lo importante de un conector OBD2 es que, como les decía, nos alerta o alerta al conductor, pues cuando los valores de contaminación pasan el parámetros establecidos. Aquí importante que siempre que hablemos nosotros de un sistema OBD2, hablaremos de un sistema o de un conector de 16 pines. Aquí lo importante es tener en cuenta de que algunos pines reciben señales, reciben voltajes, mientras que por el contrario hay algunos pines que se encuentran sin funcionamiento, como podemos ver en la imagen de la derecha, el pin 1, el pin 3, el pin 8, 9, 11, 12, no tienen ningún tipo de comunicación. Lo importante aquí es analizar siempre que nosotros estemos por ingresar con el escáner en nuestro conector OBD, es primero saber que nosotros tenemos una entrada positivo, es decir, con la ayuda de un multímetro, pues ver si es que en el pin 16 se encuentra energizado. Posterior a ello, saber que tenemos en este tipo de sistemas con dos tierras, una tierra que está conectada directa al vehículo, es decir, una tierra mecánica, por así nombrarlo, y una señal de tierra digital, es decir, que esta señal de tierra digital es dada por la unidad electrónica de control. Entonces aquí es importante tener en cuenta que tenemos estos dos tipos de tierra. Adicional a ello, pues también es importante saber que contamos con dos tipos de comunicaciones dentro de las redes y el multiplexado, pues contamos con sistemas de conexión CAN, siendo estos CAN High y CAN Low. ¿Cómo podemos a la vez darnos cuenta de que estos sistemas funcionan correctamente? Pues nuevamente a partir del voltaje. Recordemos siempre que cuando nosotros hablemos de una red CAN-HIGH, estaremos hablando que la misma trabaja en valores de 2.5 a 3.5 voltios. Si tenemos mayor voltaje o menor voltaje, un claro indicativo de que tenemos un inconveniente. De igual manera, cuando estemos analizando una red CAN-LOW, los valores serán de 1.5 a 2.5. Si se varían estos valores, será otro claro indicativo pues de que tenemos algún inconveniente en la comunicación de nuestro sistema electrónico. Un poco para tener en cuenta es lo que comentábamos de la luz de check engine o la luz testigo 1000, pues dependiendo de los vehículos, pues, perdón, esta señal varía un poco, pero en esencia lo que nosotros necesitamos comprender es de que siempre que esta luz se encienda, será el indicativo de alguna falla en el sistema de inyección. Y aquí lo importante también es de que nosotros aprendamos a identificar los diferentes DTC. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de DTC? A Diagnostic Trouble Code, o al español, los códigos de avería o falla,
y tener en cuenta de que los códigos de avería pues son diferentes. Tal vez en algunos vehículos a gasolina pueden que los códigos coincidan entre marcas, pero algo que hay que tener en cuenta es de que en vehículos a diésel no tienen los mismos códigos de falla que en vehículos a gasolina. Si tenemos un código P045 en vehículos a gasolina significará una cosa, mientras que en un vehículo a diésel tendrá otro resultado. ¿Cómo nos damos cuenta, hablando aquí de los códigos de avería o códigos de falla, de cuál es el problema o cuál es el punto en específico que presenta falla? Pues dependiendo de la codificación que nosotros tengamos del código de avería. Si es que el mismo empieza con la letra P, estaremos hablando del tren de potencia o del motor, es decir, algún problema con algún sensor en específico que trabaja dentro del conjunto del motor. Por el contrario, si el código de falla empieza con la letra C, estaremos hablando que el inconveniente tiene que ver con el chasis, con la letra B, body, la carrocería, y cuando nosotros encontremos que el código de falla empieza con la letra U, significará que existe algún inconveniente de comunicación de la red SCAN de la computadora. Entonces aquí, nuevamente haciendo hincapié, como veíamos anteriormente, pues tenemos los valores de la red CAN high y CAN low. Si es que nosotros vemos que tenemos un código de falla U, pues será un aliciente de que una de las dos redes se encuentra con inconvenientes. Lo que nos permitirá, pues de cierta manera, seccionar un poco más fácil dónde está el problema. Adicional a ello, pues si es que tenemos que después de la letra empieza con un código cero, significará que es un código genérico, es decir, que puede funcionar que puede significar lo mismo para diferentes tipos de vehículos. Por el contrario, si después de la letra, por ejemplo, de la letra P tenemos el código uno, pues será un código específico de un fabricante. No tendrá el mismo significado, por ejemplo, de un vehículo asiático con un vehículo americano, si es que el código tiene el número uno. Entonces aquí lo importante es de que nosotros podamos interpretar de manera correcta pues las diferentes señales, más que todo como les comenté, para hacer un diagnóstico mucho más preciso, mucho más rápido. Si es que manejamos eh, los temas, los conocimientos en cuanto a las magnitudes con las que trabaja el sistema de inyección electrónica, pues será mucho más fácil, más sencillo el que nosotros realicemos un diagnóstico más preciso. Un poco aquí lo que debemos tener en cuenta más que nada es el tipo de sistema que vamos a analizar. Como comentábamos, puede ser, aunque bueno, esto se da un poco en vehículos antiguos, sistema OBD1, y pues como comentábamos en sistemas nuevos convencionales, pues tenemos lo que es los sistemas OBD2. Un poco para tener en cuenta, pues hablamos de los diferentes parámetros o reglamentaciones que existen cuando nosotros hablamos de los sistemas OBD2. Entonces, todos los protocolos de diagnóstico se rigen a través de la norma SAE. ¿Qué quiere decir la norma SAE? Es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, que son los que generan o emiten toda esta serie de protocolos. Entonces, un poco cuando ustedes tengan tiempo, pues pueden revisar la literatura y saber en qué normas hay nos estamos rigiendo hoy en día. Aquí tenemos nuevamente una visión mucho más amplia de los conectores y un poco de una descripción un poco más amplia también de qué significa cada uno de estos pines. Como les comenté, pues lo importante es siempre saber de que nuestro conector OBD2 tenga señal de positiva, las dos señales negativas y que los rangos de voltaje de la red de CAN high y CAN low pues sean los correctos. Continuando un poco, ahora que hemos aprendido para qué nos sirve un sistema OBD2, como comentamos, era para saber el grado de contaminación que está emitiendo un motor. ¿Cómo nosotros sabemos o cómo nosotros podemos entender de que funciona un motor? Pues para que un motor entre en funcionamiento, siempre será necesario que existan tres condiciones: ingreso de aire, ingreso de gasolina y la generación de una chispa. Si cualquiera de estos tres puntos se pierde, pues obviamente no podemos generar la combustión del motor. Por consiguiente, el motor no entrará en funcionamiento.
Aquí lo importante es de saber de que si es que no, siempre que nosotros tengamos una combustión completa, esta combustión emitirá gases contaminantes, residuos de gases contaminantes de contaminación. Y un poco lo importante es que nosotros aprendamos a seccionar y saber cuáles gases contaminantes son tóxicos o nocivos y cuáles, por el contrario, no lo son. Por ejemplo, si nosotros hablamos del CO2, del O2, el oxígeno y el agua, el H2O, pues sabemos que son gases no contaminantes, que no son tóxicos para el organismo y que pues si nosotros llegamos a aspirarlos, pues no tendremos ningún inconveniente. Por el lado contrario, si es que nosotros tenemos altos porcentajes de monóxido de carbono, de hidrocarburos, o de óxido de nitrógeno, los famosos NOx, pues sabemos que estamos hablando de parámetros de gases contaminantes sumamente tóxicos y que necesitaremos buscar mecanismos para nosotros poder mitigar estos grados de contaminación. Muchas de las veces, pues en vehículos actuales lo que se hace es la utilización de catalizadores cuando hablamos de vehículos a gasolina. Aquí lo que debemos tener en cuenta es saber para qué o cuál es el porqué de aspirar este tipo de gases contaminantes y los efectos que provoca. Principalmente, pues los efectos que tenemos cuando nosotros aspiramos el CO2, básicamente son el mareo, algunas de las veces vértigo, náuseas o cansancio, un poco aquí conocido lo que sabemos el concepto de la muerte dulce, es decir, que muchas de las veces, pues bueno, la gente cuando tiende al suicidio, pues lo que hace es emanar estos gases, se quedan dormidos y posteriormente fallecen. Un poco por eso lo importante de contar con una correcta ventilación en el taller automotriz en el que nosotros nos encontremos trabajando. Pero ¿por qué se produce este exceso de gases contaminantes? Si nosotros, bueno, teniendo un poco en consideración los conceptos de los ciclos del motor, sabemos que la finalidad es de que exista una combustión completa. Si es que aparece una combustión incompleta, pues sabemos que es el indicativo de algún inconveniente. ¿Cuáles son los inconvenientes dentro de ese punto de que nos indican que tenemos un alto porcentaje de emisiones contaminantes? Pues como primer punto, como les comenté, pues un mal funcionamiento del sistema de encendido, lo que es el concepto de la chispa, la combustión completa que hablábamos. También si es que trabajamos con parámetros fuera de los estequiométricos, cuando nosotros hablamos de estequiometría, pues nos referimos a una mezcla o relación ideal. Sabemos que la relación estequiométrica, pues en un motor a gasolina es de 14,7 a 1, 14 kilogramos de aire, 1 kilogramo de gasolina. Y si nosotros tenemos una mezcla demasiado rica o demasiado pobre, es decir, nos salimos de los parámetros estequiométricos, pues tenemos el inconveniente de que exista una combustión incompleta y genere mayor o menor grado de contaminación, siempre teniendo en cuenta pues de que si nosotros tenemos una combustión incompleta, tendremos un mayor porcentaje de NOx. También otro inconveniente que hace que exista mayor cantidad de emisiones contaminantes es cuando el motor trabaja a temperaturas fuera de los rangos de trabajo. Un poco a qué nos referimos con este concepto, pues cuando muchas de las veces se opta en vehículos por suprimir elementos de la refrigeración. Si nosotros muchas de las veces se opta por eliminar o suprimir el termostato para decir que el motor funciona de mucho más frío, pues lo que estamos generando es de que exista mayor cantidad de inyección de combustible, lo que provocará un mayor consumo del mismo y por el contrario también una mayor cantidad de emisiones contaminantes. Entonces aquí un poco también tener en cuenta que no siempre es recomendable, valga la oportunidad, que nosotros quitemos el termostato de nuestro vehículo, más que nada pues para prevenir de que todos estos inconvenientes sucedan. Un poco en virtud del tiempo, pues hasta aquí avanzaríamos el día de hoy. Eh, no sé si antes de finalizar la clase, pues tienen alguna duda, algún comentario sobre la clase del día de hoy. No, todo está bien. Una consulta, ¿nos puede pasar su número?
Claro, sí, sí, justo, bueno, antes de finalizar, iba por ese punto. Bueno, ahorita, en este momento en la parte del chat, pues les dejo anexado mi número. Si es que tienen algún inconveniente, alguna duda, pues tengan la libertad de poderme escribir. Más que nada, lo que sí quisiera es que por favor cualquier duda o un poco el tema de las tutorías lo manejemos desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. En ese lapso del tiempo, pues yo con gusto les respondo de una manera pronta y oportuna todas las inquietudes que ustedes tengan. Ya de ahí también un poco por respeto, si es que son mensajes o llamadas a las 10:30, 11, 11:30 de la noche, pues obviamente no estaré en condición de contestarlos. Y igualmente en la mañana, obviamente por temas laborales será un poco complicado, pues que les responda de una manera oportuna. Con todo, pues, como les dije, siéntanse en la libertad de que si tienen algún inconveniente, alguna duda, pues puedan escribirme. Si es que pueden contactarse con el resto de sus compañeros, pues para poder seguir avanzando más en la clase, pues como les comenté en un inicio, pues son 15 los alumnos que están inscritos para este módulo y únicamente pues el día de hoy han estado conectadas 2 personas. Esperemos de que, bueno, tus compañeros revisen esta grabación, que el día de mañana, pues, estemos una mayor cantidad de personas. Sin embargo, pues, seguiremos avanzando, lo que sí, pues, un poco rogarles la puntualidad. Ustedes, pues, como saben, tenemos únicamente 5 sesiones de 1 hora para desarrollar la clase, entonces eso también nos limita un poco, pues, el que nosotros tengamos que esperar mucho tiempo. Tal vez unos 5 minutos se podría esperar antes de dar inicio a la clase, más que todo para poder desarrollarlo y regirnos netamente a cómo tenemos el cronograma, ya que si esperamos como el día de hoy unos 10 15 minutos, pues se nos alarga un poco el tiempo y tenemos menor tiempo para realizar la ronda de preguntas o algún tema que quede pues por explicar. Si no hay ningún otro comentario, pues daríamos por finalizado el encuentro del día de hoy y nos estaríamos viendo el día de mañana. Gracias. Y la sesión es el jueves, me parece. Sí, sí, eso digo, revísenle, perdón, sí, tienes razón, revísenle ahí en la plataforma. Están las fechas, conforme Y vayamos avanzando, pues irán actualizando los contenidos en el tema de las tareas. Y bueno, esa parte no se preocupen porque antes de finalizar cada clase, pues se les avisará con anticipación que tienen que desarrollar la tarea y para que de esta manera no tengan ningún inconveniente en realizar la misma. ya, y otra cosa, ahorita la página del ITESUD no funciona bien, no carga. Ya, bueno, esa parte sí sale un poco de mis manos. Yo también Pero solo tengo el acceso a la plataforma para revisar las tareas, subir los contenidos y únicamente hasta ahí trabajo yo. Ya si tienen yo inconvenientes en la cargada de la página, los contenidos o el acceso, pues deberían hablarlo directamente con el tema de soporte técnico. me conecté por un link que usted ha mandado al correo electrónico. Claro, sí, esa parte, como te repito, pues está un poco fuera de mis manos. El día de hoy a mí también me facilitaron lo que es el tema de las claves de Zoom. Los links estaban en la página. Bueno, yo los revisé y dirigían directamente acá, pero bueno, más que todo, bueno, valga aquí la oportunidad para aclarar, el link de la clase es el mismo para todas las sesiones, el link es recurrente, entonces no es necesario que vuelvan a revisar para otro nuevo link. El link que utilizamos el día de hoy, utilizaremos para todas las sesiones. Bueno, muchas gracias. Listo, si no hay ninguna otra inquietud, pues daríamos por finalizado el encuentro del día de hoy. Que pasen una buena noche, pues, y nos vemos la siguiente clase. Gracias, hasta luego.